Vamos a hacer una introducción a la temática del electrosmog porque sé que algunos de ustedes no son especialistas en este campo, están llegando por primera vez a esta temática. Voy a pasar por encima por lo que es el electrosmog. Muy sencillo, muy simple para todos. La contaminación electromagnética es necesario en estos tiempos modernos que todos la comprendan. Es vital. Entonces, vamos con esta introducción. Tenemos que la contaminación electromagnética es simplemente una contaminación cuyo origen está en la electricidad, entonces es una contaminación eléctrica. Electrosmog es el término que se utilizó en los años 70 y en los años 70 ese término se empezó a utilizar en Alemania, en Suecia y respetados institutos como el Instituto Karolinska en Suecia con el profesor Oli Johansen, en aquel tiempo director del Departamento de Dermatología del Instituto Karolinska, explicó acerca del efecto de lo que llamaban la dermatitis de las pantallas, de computadores grandes de estos en las oficinas bancarias, y publicó un artículo hablando del electrosmog y un término que se empezó a utilizar desde aquel momento por este instituto, por este departamento, que era la electrohipersensibilidad. Esto estamos hablando del año 79. Mi nombre es Joaquín Machado, para aquellos de ustedes que no me conocen, y quiero que sepan que están escuchando 23 años de experiencia en investigación de campos electromagnéticos. Cuando yo empecé a estudiar esta temática hace 23 años, electrosmog era el término correcto en el cual yo conseguía las fuentes más fidedignas y a los profesionales que tenían la mayor trayectoria de investigación en aquel tiempo, que ya para ese tiempo tenían 25 años estudiando el problema electromagnético. Bien, entonces estamos hablando que es una contaminación eléctrica. Esta contaminación eléctrica la vamos a conseguir en forma de campos eléctricos y magnéticos en cualquier electrodoméstico en casa. Un ejemplo es una lámpara que cuando está apagada tiene un campo eléctrico que aún está presente porque hay una carga en reposo, lo tienes enchufado a la corriente. Y si lo enciendes, hay una carga que en movimiento, se mueven electrones y eso genera el campo magnético. Y por eso hablamos de un campo electromagnético. Con lo cual tenemos entonces que esta contaminación eléctrica varía en función de que un electrodoméstico esté funcionando o no, pero el solo hecho de estar conectado a la red eléctrica es ya un componente que le da una carga en reposo. También esta contaminación eléctrica son señales de telecomunicaciones que tenemos en el ambiente, son ondas electromagnéticas, impulsos electromagnéticos, son frecuencias electromagnéticas diversas, miles y miles de frecuencias, todo el tiempo interactuando con nuestro organismo, con los sistemas biológicos, atravesando paredes, edificaciones, en todas partes presentes, pulsando. Más presentes en zonas urbanas que en zonas rurales, pero presentes en todas partes, incluyendo en las zonas rurales. Entonces está en tu hogar en forma de campos electromagnéticos en la red eléctrica y está en el ambiente de tu hogar en forma de señales de telecomunicaciones. Por el cableado eléctrico fluye entonces este conjunto de interferencias. Estas interferencias están en el cableado y están en el ambiente. Estas interferencias se pueden traducir en forma de ruido. Tu hijo, tu sobrino, tu nieto, cuando está utilizando un dispositivo electrónico, está envuelto en estos campos electromagnéticos de distintas frecuencias. Y adicionalmente a esas exposiciones eléctricas directas del dispositivo que él está recibiendo y está absorbiendo parte de ello y gran parte de lo que llamamos el campo magnético, él está además interaccionando con señales de telecomunicaciones que también forman parte de un tipo distinto de electrosmog, pero que también va a alterar nuestra biología y nuestra química celular. Cuando las personas se encuentran en las zonas de descanso, están siendo afectados por campos que ellos no pueden ver, pero que salen y emanan de la red eléctrica que tienen en la cabecera de sus camas. Y la forma en la cual las personas utilizan la tecnología y la forma en que ellos cargan sus dispositivos y dónde los colocan y dónde los conectan va a derivar en una mayor o menor exposición. Quiere decir que todos estamos expuestos a una contaminación de fondo que hay en el ambiente por las señales de telecomunicaciones, pero no todos estamos igualmente expuestos en el hogar porque depende de dos variables: cuánta electrificación tiene tu hogar, cuántos electrodomésticos electrónicos tiene tu hogar y cuánta cantidad de uso haces de esos electrónicos, pero también en dónde los tienes colocados. También las cosas que están fuera de tu hogar, está por ejemplo los cables de la corriente,
están conduciendo electricidad, de ellos emana un campo eléctrico que viene hacia tu casa. Esas líneas de fuerza de campo eléctrico, la mayoría de las líneas del campo eléctrico se apantallan en la superficie del edificio y no entran al interior. Sin embargo, gran parte que se acumula, de todas maneras, se acumula en forma de estática alrededor de la casa, y a través de las ventanas penetra parte del campo eléctrico de una manera importante. Las ventanas son entradas de radiación de campo eléctrico, tanto de la corriente como de las telecomunicaciones, con más contundencia. Mientras que tenemos el segundo componente que ya les dije, el componente magnético. Esas mismas líneas, como está fluyendo corriente, mueven electrones, se genera un campo magnético. Los campos magnéticos, recuerden todos siempre, por favor, los campos magnéticos tienen la propiedad de atravesar los materiales, de atravesar las paredes, de atravesar los inmuebles. Con lo cual tenemos que la higiene electromagnética, que es la clave para la salud de un individuo y que cada vez más está más lejos los hogares de tener una higiene electromagnética debido a la contaminación que hay. La higiene electromagnética, entonces hay que comprender que se trata de que tus espacios estén libres de interferencias, no de electromagnetismo, porque el electromagnetismo es una fuerza fundamental que sostiene el universo y que mantiene nuestros átomos y sus electrones en órbita. El electromagnetismo forma parte de nuestro sistema bioeléctrico corporal. Entonces el problema no es el electromagnetismo, el problema es el electromagnetismo que se genera de fuentes artificiales, que tiene un comportamiento que no se consigue normalmente en la naturaleza. No tiene un comportamiento natural y nuestro sistema corporal no puede leerlo. Entonces, el campos magnéticos es la mayor fuente de problemas que vamos a tener, porque el campo magnético está atravesando todas las cosas. Cuando tenemos entonces, además de las líneas de tensión, de la corriente, vamos a tener las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones también penetran al interior de la edificación. Y gran parte de esa señal que está atravesando en forma de ondas electromagnéticas de las telecomunicaciones también va a empezar a rebotar dentro de la edificación, porque existen paredes y entre la medida que las paredes son más gruesas, menos pasa fácilmente esa onda, aunque pasa, pero pasa con más dificultad. Por eso es que los sótanos son lugares donde no llega tan bien las señales de afuera, del exterior, y los dispositivos adentro están generando más uso de corriente para tratar de hacer sus enlaces. Con lo cual, la mayoría de las contaminaciones más grandes que una persona tiene dentro del hogar, la vamos a tener muchas veces dentro del hogar. El enemigo está adentro. Entonces, así como decían esas películas en Hollywood, durmiendo con el enemigo, bueno, las personas están durmiendo con el enemigo y no lo saben. Y sin importar que estás viviendo en una zona rural y que tú no puedes ver con tus ojos claramente a simple vista una radiobase de telefonía móvil. Esto es más que eso. Simplemente que las personas que empiezan a entender de esta temática aprenden acerca de esta temática inicialmente por la vía del problema que traen las microondas de las telecomunicaciones.